अजान। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह। हय्या अला सलाह। हय्या अलल फलाह। हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला का एक नाम अस्सलाम है. Un nombre de Allah Ta'ala es As-Salam en el Sagrado Corán en distintas partes. Allah Ta'ala a esta palabra Salam la ha empleado en distintos versículos para como representativo de su atributo, y a los creyentes les ha dicho que deben intentar imbuirse de este atributo divino. El significado, según distintos comentaristas y del Sagrado Corán, es Tafsir at-Tabari, el Lama Abu Jafar. As-Salam es aquel ser cuya creación está libre de su transgresión. Abu Rasim dice que As-Salam entre los nombres de Allah es un nombre, y se le dice a Allah Ta'ala As-Salam porque está libre de cualquier alguna imperfección, y es un ser puro, y Allah Ta'ala está libre de este tipo de digamos de debilidades que suelen llegar a otros seres. Es un ser que permanece siempre, que toda la creación desaparecerá, pero él no desaparecerá, él no perecerá, porque él posee el poder sobre todas las cosas. Él posee el poder sobre todas las cosas. El Tafsir Ruhul Beyan dice que As-Salam es algo que está libre de cualquier imperfección, de cualquier desgracia, está libre de cualquier defecto, y es el que le pacifica, el que otorga la paz, y a ese ser se le denomina Salam. Anta Salam, cuando se habla en el hadith, después de la oración hacemos Anta Salam, su significado es que tú eres aquel ser que está libre de cualquier defecto y que está libre de cualquier imperfección, libre de cualquier imperfección. En el hadith, cuando se dice wa minka salamu, significa que tú eres aquel ser que a una persona protege de las cosas que hacen daños, y en las dos vidas suele ayudar en las dificultades, y eres ese ser que a los que han creído les proteges, les cubres, y estarán en el día del juicio en Salamti, en estado de pacificación. O Minka Salam significa que les dará el paraíso como recompensa, como dice se les dirá paz a aquellos a los que el noble Allah les transmitirá continuamente. Es decir, Salam es un mensaje de protección completo de Allah Ta'ala, y proviene de aquel Allah, de aquel Dios que es el Dios clemente, y es también un Dios que continuamente está mostrando clemencia. Es un pequeño versículo, pero lleva un mensaje muy grande, y es que para conseguir este regalo de paz en este mundo, y para ser el destinatario de los favores de Allah en esta vida y en la vida futura,
entre vosotros debéis también crear esta relación, debéis enviar paz unos a los otros, ये तोहफा तुम्हें y este regalo continuará, continuaréis recibiendo, y el beneficio आपस के इस्लाम es que con el regalo de la paz entre unos y otros खुदा हासिल करके जन्नत में जगह पाओ tendréis un lugar en el paraíso, y allí अपने रूह और दिमाग को भी a vuestra paz y a vuestra mente también la mantendréis en paz. इस मुकम्मल खुशी पहुंचाने वाली Y es algo que os dará una felicidad completa, ज़ात के लिए भी tanto para vosotros, tanto para vuestro entorno, y es una buena forma de conseguir los favores de Allah Ta'ala. Dice el hadith que Hazrat Anas Raziyallahu anhu relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo कि बेशक सलाम अल्लाह que ताला के नामों में से entre los nombres de Allah, Salam es uno de ellos. ज़मीन में रखा है Dios lo ha puesto en la tierra, por lo tanto tenéis que propagar Salam, la paz. ये सलाम को Por lo tanto, propagar la paz की मोहब्बत es necesario, que es una buena forma para crear una tranquilidad en el ambiente, y es uno de los mejores métodos. Por lo tanto, en muchas ocasiones el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con el objeto de establecer su cariño, el cariño, dio la instrucción de que la gente transmitiera la paz, salam, y el saludo también. Por lo tanto, खुदा का सलाम हासिल para conseguir el saludo, la paz de Allah Ta'ala माशरे में भी en nuestro ambiente, की सलामती फैलाने वाले हम बनेंगे seremos verdaderos pacificadores cuando उसको हासिल करने वाले हो सकेंगे cuando consigamos esa paz. Nosotros primero, en una ocasión, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर que es Abdullah bin Amr relata के एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम que una persona le preguntó al santo profeta que ¿qué Islam es el mejor? तो आपने फरमाया Dijo el santo profeta: वतकरा सलामा अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ कि एक पहली बात तो ये फरमाई कि primero y explicó que dad de comer a la gente, y luego saludad a a aquellas personas que conozcáis o no conozcáis. फिर एक हदीस में आता है Hay otro hadith, Hazrat Ibn Zubair radiyallahu anhu relata कि रसूलुल्लाह que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo से पहली कौमों की que las enfermedades de los pueblos anteriores se están imbuyendo en vosotros, es decir, el orgullo, la envidia. अब ये एक ऐसी चीज़ है अगर आज Eso es algo que, si uno piensa en la época actual, hoy también están volviendo a entrar, sí, आपको पहुंची हुई हैं sino que han llegado a su límite, y el santo Mesías prometido vino con un mensaje para que tuviéramos consideración sobre los derechos sobre nuestros hermanos, y gran parte ना अदा करने की se debe al orgullo y a la envidia. Por lo tanto, la comunidad tiene que permanecer al margen de esto. Estas enfermedades están entrando poco a poco en vosotros, es decir, el orgullo y la envidia. फरमाया होने वाली नहीं El orgullo separa de la religión, es algo que termina con vuestra fe, y dijo: y juro por aquel ser मेरी जान है en cuya vida está mi mano, en cuya mano está mi vida, que no entraréis en el paraíso hasta que no tengáis una fe perfecta, y no podréis tener una fe perfecta hasta que no viváis en paz unos con otros, y queréis que os diga que algo que os puede reforzar en esta fe. Dijo que entre vosotros tendréis que saludaros unos a los otros. आज भी अगर हम जायजा Hoy, si vemos, como he dicho, शैतान हसद और बहुत से जज्बात el Satanás के दिलों में está embulléndose en los corazones y está generando mucha intranquilidad. Qué mala suerte que, a pesar de haber reconocido al imam de la época, no nos refrenamos de algunos actos y estamos cayendo en el enfado de Allah Ta'ala.
no vaya a ser que caigamos en el enfado de Allah Ta'ala. बस अल्लाह ताला की Por lo tanto, सलामती हासिल करने के लिए para conseguir la paz de Allah Ta'ala, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ha mostrado este camino, y es que a la paz debéis potenciarla दिलों की कुरूतें भी दूर para que puedan las lejanías del corazón se aminoren, para que empiece el perdón, tengáis la opción de perdonar, y luego en el ambiente seáis capaces o seamos capaces de crear un ambiente de amor y cariño que अल्लाह ताला के हुक्म से entre las órdenes de Allah Ta'ala es una de las órdenes importantes, es decir, cumplir con el derecho de nuestros semejantes, de la gente que tenemos en nuestro entorno. आमतौर पे जमात En general, en la comunidad, dice Zur, a veces hay peleas también, hay disputas जो बाज़ दफ़ा इतना दूर खींच लेते que a veces llegan a un límite. Hace unos días, dice Zur, हैं लड़ाई हुई hubo una pelea, dos familias pelearon entre sí और वो इस हद तक बढ़ गई y se excedieron tanto बदनामी का बायस बनी que fueron motivo de deshonra de la comunidad. Tuve que castigar a las dos partes, se les excomulgó de la comunidad, me han escrito luego cartas de perdón, y me han escrito que cuando yo, खत्म करने के लिए con el objeto, cuando fui a saludar a la otra parte para acabar, le dijo, olvídate, yo no voy a hablar durante 6 meses, un año, no voy a poder hablar contigo. Es decir, मौके जमात में ही पैदा होते हैं también se ven estas situaciones, y es muy triste ईमान को मानकर भी que aceptando al imam de la época, al santo Mesías prometido, ईमान लाने के बाद después de haber aceptado al Mesías prometido, que cumplirán con los derechos de sus semejantes, se dedican a hacer este tipo de obras. तो जहाँ ये नफरतें कीने Cuando estas peleas, estas envidias, बाज़ लोगों को este odio, में मुलव्वस होते हैं uno se ve envuelto y se les excomulga de la comunidad, सजा देने की वजह después, cuando se les castiga, तकलीफ का बायस बन रहे होते हैं el califa sufre, और फिर वहाँ सबसे बढ़कर y sobre todo खुदा की नाराजगी का बायस बन रहे होते son objeto del enfado de Allah Ta'ala. Por eso Allah Ta'ala es as-salam, Allah Ta'ala no transgrede en contra de nadie, pero हैं हरकतों की वजह से debido a los propios actos, nuestros actos, बंदा फिर el ser humano उसकी नाराजगी का मोहरत बन रहा होता se vuelve objeto de su enfado. है ऊपर जुल्म नहीं करता Allah no transgrede contra los seres humanos, sino que es el propio ser humano que, haciendo este tipo de actos, es quien transgrede. फिर इमाम गजाली Imam Ghazali, अल्लाह ताला के अस्सलाम होने की बात hablando de al-salam, de la Ta'ala, se refiere a que el ser, cuyo ser está libre de cualquier defecto y cuyo trabajo está libre de cualquier maldad, estén purificados. Es decir, en su trabajo no solo hay compasión, sino बढ़कर खैर hay un deseo de hacer el bien, de mejorar la situación. Por lo tanto, Allah Ta'ala, यूं सलामती बखेरता है así es como distribuye la paz, como tranquiliza y pacifica, que el ser humano no puede ni imaginar. आने से Al establecer la paz, इसलिए कि अल्लाह ताला Allah lo hace नाम से फैज पा सकें para que Allah, como Allah Ta'ala es salam, सिर्फ शर और दुख से ही इंसान नहीं बचता no solo se libra de la maldad y del dolor, sino अल्लाह ताला के फजलों का वारिस बन रहा también hereda los favores de Allah Ta'ala हो उस खैर और भलाई से भी हिस्सा y ले रहा होता है participa de aquella bondad जो सलाम खुदा que el Dios के नेक अमाल pacificador, debido a las buenas obras del ser humano, Allah Ta'ala le otorga también esa paz. इमाम रागिब ने इस बारे में Imam Raghib, hablando de este tema, dice कि अस्सलाम और अस्सलाम as-salam
कि वो हर किस्म के ज़ाहिरी और significa que está libre de cualquier defecto interior y exterior. Y cuando decimos de Allah Ta'ala que es As-Salam, significa इंसानों वाले अयूब व नकाइस que Él no tiene los defectos de los humanos, no posee estas imperfecciones. सलाम यानी खुदाए Y Abdul Salam, es decir, el siervo del Salam, es aquel que अस्सलाम का मज़हर हो, es un reflejo de As-Salam, आफत और ऐब से महफूज रखा, que Allah Ta'ala le preserva de cualquier defecto o dificultad. का मज़हर बनने की कोशिश Y cuando él intenta ser su imagen, es decir, transmite cariño, paz en el entorno, entonces, नतीजा निकलता है, ¿cuál es el resultado? Que Allah Ta'ala उसको हर नफ्स le libra de cualquier defecto, problema, dificultad. Por lo tanto, cualquier ser humano इसका दिल cuyo corazón मलौनी esté mezclado con la envidia, no tenga odio, envidia, y cuyos इर्तिकाब actos no estén, इनसे खुदा रोका है, digamos, estén frenados por lo que Allah Ta'ala les ha prohibido. Que quien tenga estas cualidades y que su mente गज़ब की असीब न हो, él no esté deseando अपनी ख्वाहिशात seguir las tentaciones, es decir, no está siguiendo sus instintos básicos y que en un enfado, por ejemplo, न जाए, se olvide por completo de lo que son las cualidades morales, जिन्हें que no sean personas que cuando, में याद खुदा न रही, dice un poeta, खुदा न रहा, que cuando está en estado de descontrol se olvida por completo de Allah Ta'ala, como dice un poeta. Y cualquier persona मुतसिफ नहीं हो सकता, no puede ser musulmán hasta que no esté libre un musulmán de con su mano y su lengua, y es que en las dificultades él intente alejarla, ayudar. Este es el hadith, जिस तरह आया है, como Hazrat sallallahu alaihi wasallam nos dijo. हज़रत अबू मूसा Abu Musa रज़ी अल्लाह ताला अन्हु radhiyallahu anhu relata के सहाबा ने पूछा, या que los compañeros le dijeron: "No, profeta de Allah, ¿cuál es el mejor Islam?". आपने फरमाया Dijo: की जुबान और हाथ aquel मुसलमान सलाम con cuya mano y boca el otro musulmán se vea preservado. En otra situación dijo que musulmán es aquel जिसके हाथ और जुबान से cuyas manos y boca transmiten paz al resto de los musulmanes. आपस के Por lo tanto, las relaciones entre nosotros, el trato de cariño entre unos y otros, cuidar los derechos de los demás, ये कोई मामूली चीज़ें no es algo elemental, algo básico, es muy importante. इस खुदा की सलाम खुदा की तरफ Por parte del Dios pacificador, si queremos remitirnos a Él, entonces हम में से हर एक में cada uno de nosotros सलामती का पैगंबर बनना होगा, tendremos que ser un embajador बनना होगा, de la paz. माशरे में सलामती बिखेरने वाला Deberemos बनना, जैसा कि हदीस से जाहिर है, distribuir paz, इस्लाम होगा, porque si no solo será un Islam de nombre. ये ईमान Y की कमजोर हालत है, कमजोर es, दर्जे का ईमान होगा, es un imán, una fe baja, digamos de una debilidad muy débil. Hay otra tradición, ईमान के वाले से महफूज रहें, no solo que los musulmanes estén protegidos de vosotros, sino, बल्कि एक dice el hadith, सच्चे और पक्के मुसलमान का ये फर्ज que el verdadero musulmán es aquel इंसानियत की सलामती की ज़मानत। que desea el bien de toda la humanidad. सुहेल अपने वालिद से रवायत करते हैं, Sohel relata que su padre le dijo que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam escuchó decir que aquella persona es de paz de cuyas manos y boca está el resto de la gente preservada. कि जब Es decir, ईमान में तरक्की होती cuando uno acrecienta la fe, no solo desea el bien de sus hermanos musulmanes, sino de toda la humanidad. Él, en toda la humanidad, desea una relación de paz y de tranquilidad. Y esta es la relación que luego hace que podamos llevar este mensaje. Y esta es la relación que a los demás, a la gente que vive alrededor, les sirve. Y esta es la forma para abrir los caminos del tabligh, y ese es este mensaje de paz, el que puede atraer a los corazones de los demás y pueden conocer la verdadera religión y unirse a esta verdadera religión. ये सलामती का पैगाम जब Y este mensaje de paz करेंगे और फैलाएंगे
cuando lo propaguemos, entonces podremos ser verdaderos representantes de Allah Ta'ala. Mufridat Imam Raghib relata, dice que el verdadero Islam no es el paraíso, porque allí se encontrará una situación que será eterna y estará libre de cualquier defecto, y se dará una dignidad donde no habrá una humillación, y se dará una salud que luego no tendrá enfermedad. Que así es como lo ha reflejado el Sagrado Corán. Que para ellos, por parte de su Dios, hay una casa de paz, y por las buenas obras que hicieron, Allah será su amigo. Por lo tanto, como en el nombre de Allah es uno de los nombres, es Salam, la palabra Darus Salam que se emplea aquí significa que es el lugar de cercanía con Allah Ta'ala, es decir, el paraíso, el Jannat. Por lo tanto, todos los creyentes que caminen por el camino del Taqwa, que desean establecer la paz en su ambiente, Allah Ta'ala les ha prometido que Allah será su amigo, le dará un sitio en su cercanía, porque no puede ser que Allah Ta'ala a la gente que camine por los caminos de su voluntad, según sus promesas, no les dé un sitio cerca de él. Dice: que Allah, los que han seguido su voluntad, les guiará por los caminos de la paz, y con su orden les sacará de las tinieblas hacia la luz y les llevará hacia el camino recto. Por lo tanto, esta es la promesa de Allah Ta'ala, que todo aquel que siga esta enseñanza que Allah Ta'ala descendió, hizo descender sobre el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien intente seguir el camino, el contento de Allah Ta'ala le llevará por los caminos de la paz, con lo cual, por los que en este mundo Él transmitirá esa paz, y cada una de sus obras y cada uno de sus actos será para ganar el contento de Allah Ta'ala. La luz será su destino y las tinieblas desaparecerán de él. Por eso estos caminos de paz son aquellos que llevan a Allah Ta'ala, y se conseguirán cuando sigamos la enseñanza del Sagrado Corán y un creyente intente hacer propia esa enseñanza, y luego, caminando por los caminos rectos, él pueda conseguir el cariño, la cercanía de Allah Ta'ala, para lo cual cada ser humano, cada creyente, debe intentar al máximo acercarse a él. Y este es el camino por el cual Allah Ta'ala premia en estas dos vidas. Luego Allah Ta'ala dice más adelante que se dirá paz por parte del Dios misericordioso. Por lo tanto, para vosotros hay paz, porque vosotros habéis sido constantes en vuestros pasos. Ved ahora cuál ha sido, qué buena morada tenéis como premio. La constancia en los pasos, la perseverancia en las enseñanzas, es por seguir los caminos que Allah Ta'ala ha dado, con el cual
se cumple las ordenanzas, lo que Allah quiere respecto a él, lo que quiere respecto a los semejantes, y Allah Ta'ala le da a cambio una casa que será una morada eterna. Por lo tanto, este mensaje de paz que Allah Ta'ala nos transmite en muy distintas partes del Sagrado Corán, nos tiene que acordar, llevarnos a pensar en la importancia de este mensaje hablando de Salam Qawlun Rabbil Alamin del Santo Mesías Prometido, que Salam, la paz es la que viene de Allah. La paz que viene de Allah es aquella que libró a Santo Abraham del fuego. El que no tenga paz por parte de Allah Ta'ala, aunque la gente le salude, no sirven de nada. El Santo Mesías Prometido dice que la verdad del Islam es que vuestras almas se dobleguen ante Allah Ta'ala, y cada una de las órdenes de Allah Ta'ala en vuestros que cada una de las órdenes de Allah Ta'ala sean predilectos en este mundo, les deis la máxima prioridad cuando tengáis, siguiendo las enseñanzas de Allah Ta'ala. Si el imam de la época nos ha dado espera esto de nosotros, entonces estaremos bajo el manto de la paz de Allah Ta'ala, y los planes de los humanos o materiales del mundo no podrán impedir vuestro desarrollo. Pero si no tenemos el manto protector de la paz de Allah Ta'ala, aunque el mundo nos desee la paz, no tendremos paz. Por lo tanto, nosotros, de las promesas que Allah Ta'ala hizo al Santo Mesías Prometido, si queremos ser herederos, tendremos necesariamente que seguir las enseñanzas y el atributo de Salam, comprendiendo su significado. Intentemos entrar bajo el manto pacificador de Allah Ta'ala. Qué afortunados somos que en esta época Allah Ta'ala a nosotros nos ha enviado un imam y nos ha permitido reconocerle, que hemos aceptado a ese Mesías y ese Mahdi, que incluso el Santo Profeta dijo que le saludáramos, que hiciéramos salam, y al saludarle, Allah Ta'ala le dio un rango muy especial, es decir, Allah Ta'ala le envió un saludo, como en un ilham, en una revelación, le dijo Allah Ta'ala que, oh Abraham, tú tengas paz, porque tú eres una persona cercana y con todas las potencialidades. Por lo tanto, para merecer estas bendiciones que Allah Ta'ala le dio al Santo Mesías Prometido, y para tener parte de la paz que Allah Ta'ala le dio, para ser cercanos, tendremos que cumplir con las ordenanzas que Allah Ta'ala transmitió al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que debido al cariño que tenía el Santo Mesías Prometido, Allah Ta'ala envió al Santo Mesías Prometido con el nombre de Abraham, y le envió para que aquellos fuegos también se enfríen que los opositores han emprendido en contra de él, como en la época de Santo Abraham los oponentes intentaron quemarle, como Allah Ta'ala le dijo en una revelación que miramos hacia ti y dijimos que, oh fuego, que es el fuego de la disputa, se enfríe sobre Abraham.
तारीख शायद है Está demostrado en la historia que el Santo Mesías prometido y en su vida todos los fuegos que se intentaron crear en contra de él no solo se apaciguaron, se enfriaron, sino que fueron un objeto जैसे बयान हुआ de paz, es decir, कि खैर que le produjeron tranquilidad y les produjeron मुखालफत की दुनिया में किसी खित्ते में paz, es decir, tranquilidad y paz. Hoy, cuando alguien intenta atacar a la comunidad ahmadía, si Dios quiere, este fuego también se calmará, porque no se está haciendo en contra de alguien, una persona en concreto. के खिलाफ भड़काई Es decir, está haciéndose en contra de los que han seguido al imam de la época. Por lo tanto, si छोटी मोटी तकलीफ में en estas dificultades que tienen que soportar debido a esta oposición en algunas partes del mundo, si estamos siendo sumidos, también es una prueba से पूरा उतरने की हमें que debemos intentar वो श्रीलंका में pasar, porque tanto en Sri Lanka como en Pakistán, si Dios quiere, este fuego se enfriará, sino que सलामती भी लेकर आए será un motivo de pacificación ये también, हमारे ईमान का y esto es parte de nuestra fe, अल्लाह ताला से हमें que Allah Ta'ala siempre debemos pedir esta paz. Antes de venir al Juma, dice Azur, खबर थी श्रीलंका की me ha venido una noticia de Sri Lanka मैंने कहा बता दूं y se lo comento ya en directo. काफी अरसे से Dicen que desde hace mucho tiempo los oponentes मुखालफत कर रहे están oponiéndose con toda la ferocidad और एक इंतहा की हुई थी मुखालफत की गुज़श्ता जुम्मों में y en los pasados viernes मुसलमानों की आबादी तकरीबन 13% है लेकिन los musulmanes son un 13%, जोर ज़्यादा है pero como tienen दान का जोर ज़्यादा चलता है ना fuerza, मुसलमान तो नहीं नाम के मुसलमान हैं son musulmanes de nombre, बदनाम करने वाले लोग porque es gente que desmerece el nombre del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todas las mezquitas que hay, 2300 mezquitas, en todas esas mezquitas se ha hecho propaganda, un khutbah en contra de la comunidad ahmadía y se ha incitado a la gente. Hoy por la mañana se me ha notificado que en Nogombo, en nuestra mezquita, करीब लोगों ने हमला han atacado 500 personas y habían 60 personas que estaban rezando. बहरहाल लेकिन Dice Azur que ahora nos han comunicado que la policía, primero la policía no estaba tan siquiera उनको तो बाहर निकाल दिया colaborando, pero parece ser que ahora la policía les ha expulsado y los ahmadis están volviendo a ir a sus mezquitas. Pero वहाँ के अहमियों को याद रखना a los ahmadis que viven allí deben recordar चाहिए कि ये जो आग भड़काई जा que este fuego que se está creando उस और उन लोगों की तरफ से भड़काई जा रही है y que está siendo creado होने वाले हैं porque está siendo creado en nombre del santo profeta Muhammad, que llevó un mensaje de pacificación, y चाहे इस्लाम के en lugar de servir al Islam बदनाम करने están वाले हो गए desfigurando el nombre del Islam. Por lo tanto, no se preocupen, अल्लाह ताला porque Allah Ta'ala les va a hacer salir de este examen, आप करके निकाले les sacará de este examen. शर्म आती है इन लोगों Da vergüenza de esta gente के सामने जो como delante del mundo, जब ये शोर मचाती है cuando la gente dice que esto es lo que siguen los musulmanes, नबी की तरफ मंसूब होते हुए se lo referencian al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que fue una persona que hizo llegar un mensaje de paz y de tranquilidad al mundo entero, y siempre el santo profeta Muhammad dijo que teníamos que vivir en paz. Parece algo extraordinariamente monstruoso y que en nombre del santo profeta, en vez de cumplir con los derechos semejantes, están दबाने वाले están
cometiendo todo tipo de transgresión, y serán gente que atraerán el castigo de Allah Ta'ala para ellos. Según ellos, quieren acabar con la Ahmadiyyat, es lo que ellos piensan, son sus sueños. Allah Ta'ala no dejará que esto ocurra, porque Allah Ta'ala, como dicen que somos una semilla plantada por los británicos, dice Azur que esta es una semilla que ha plantado Allah Ta'ala y con la que Allah Ta'ala ha prometido que Allah Ta'ala cumplirá todos tus deseos. Le dijo al santo Mesías prometido: esta gente, ¿cómo puede atacarnos? Siempre fracasarán y se quemarán en su propio fuego, y si Dios quiere, este fuego se enfriará. A los Ahmadis de Sri Lanka, que Allah Ta'ala también les dé paciencia y les dé fuerza en su fe, y les digo que se posternen delante de Allah Ta'ala para que ellos reciban los favores de Allah Ta'ala, y las comunidades enteras del mundo entero donde están extendidos los Ahmadis, que les recuerden en sus oraciones para que Allah Ta'ala les haga salir rápido de esta prueba, de este examen. Luego hay otra revelación sobre el santo Mesías prometido, que es una promesa, y cada Ahmadi debe recordarlo continuamente. Que haya paz sobre Abraham, porque le purificamos y le sacamos de sus preocupaciones, e hicimos esto, por lo tanto, seguir los pasos de Abraham. Por lo tanto, hacer oración, a unirse, a aferrarse a la unicidad de Allah Ta'ala, conseguir ese conocimiento, son los que siguen los pasos de Abraham de esta época, y deberíamos potenciar. Luego dice que, oh Abraham, que te hemos elegido con nuestra amistad. Allah Ta'ala arreglará todos tus trabajos y todas tus expectativas las cumplirá. Por lo tanto, al que Allah Ta'ala le ha elegido sinceramente, los que se dirigen a él, ¿cómo los que le siguen, cómo deben ser? Ciertamente tendrán que ser los que siguen por esos caminos que llevan a Allah Ta'ala, aquellos caminos que establecen la unicidad de Allah Ta'ala, aquellos caminos que se posternan delante de este Dios único, y caminos sobre el que caminando el santo Mesías prometido tuvo la distinción que Allah Ta'ala dijo que te hemos hecho un amigo especial, te hemos hecho nuestro amigo especial. Y dijo Allah Ta'ala que todos tus trabajos Dios los arreglará. Es decir, cuando tengas necesidad, tus trabajos serán arreglados, y hoy los impedimentos que hay, si Dios quiere, también se arreglarán. Hoy vemos con la ayuda de Allah Ta'ala que con la ayuda de Allah Ta'ala hoy baja el mismo Allah Ta'ala, y con su favor, no debido a nuestros algún favor, algún esfuerzo nuestro. En cada trabajo Él nos ayuda, continúa ayudándonos, y en esta época está habiendo una lluvia de favores de Allah Ta'ala, que incluso uno se siente sorprendido. En la MTA el pasado día vino el grupo de la MTA de Al Arabia con un grupo árabe, y yo en esa alocución les dije que esta es una promesa de Allah Ta'ala, que desde siempre Él nos ha ido cubriendo, y hoy también está favoreciéndonos, y si Dios quiere también seguirá haciéndolo en el futuro. Dios dijo al santo Mesías prometido que yo soy el amigo de los amigos y no te dejaré, nunca te abandonaré.
una persona que es buena, दोस्ती es का हक अदा करने वाला हो, que cumple con la amistad, अपने दोस्त का él दोस्ती का हक अदा करता है और नहीं छोड़ता उसे खफा cumple करता con है। su promesa तो अल्लाह ताला जो सबसे fiel, ज्यादा y Allah Ta'ala, que es वफा करने वाला है, el que más वो कैसे हो fidelidad सकता है कि muestra. एक ऐलान करे कि मैं ¿Cómo es posible que diga खालिस दोस्ती के साथ que yo te he elegido दोस्ती como un का हक ऐलान amigo करे? especial y luego no cumpla con su बस promesa हम de amistad? Por lo tanto, जो उस इमाम की तरफ मंसूब है, nosotros que decimos ser seguidores de ese imam, al que Allah Ta'ala le dijo que era nuestro amigo de उससे पैरवी के forma लिए उन तमाम अहकामात पर अमल individual, करनी चाहिए tendremos que intentar जिनकी अल्लाह ताला ने हमें cumplir हिदायत दी। con todas aquellas ordenanzas que Allah Ta'ala en el Sagrado Corán nos ha mencionado en distintas partes. Por ejemplo, फरमाया nos ha dicho रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौनुन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, कि रहमान के बंदे que los hombres del misericordioso son aquellos होते नहीं कि que सलाम van con humildad por la tierra जब जाहिल उनसे y मुखातिब cuando होते हैं तो se juntan con los ignorantes le dicen la paz sea con vosotros. निशानी है Estas son los signos de un creyente और ये उस रहमान खुदा के मानने वाले की निशानी y es también una prueba del Dios है। clemente उसके प्यारों की que तरफ मंसूब होने वालों की aquellas gentes que dicen ser del Dios clemente, cuya cima fue el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que fue un hombre extremadamente humilde, tanto con los pobres, trataba a los pobres con humildad, hablaba con ellos, si hablaba con ellos siempre habló con respeto, con los ignorantes, con los beduinos del desierto que no sabían, तजर्बा कलमाती बाज़ों मुंह से निकाल देते थे। no sabían a veces ni hablar, con ellos también se mostró con todo el cariño और आजिज़ी से y con humildad y deseándoles la paz, mostró su... अजीम नमूना इस आजिज़ी का Y el ejemplo máximo de esta humildad fue cuando entró victorioso en la Meca, लेकिन इस पर भी आपका pero su cabeza estaba inclinada, जावे के साथ लगता था estaba pegada prácticamente al camello en signo de posternación, y cuando llegó allí transmitió la paz, no hizo ninguna pelea, तलवार उठाता no hizo un ambiente pacificador, transmitió un ambiente pacificador y hubo una amnistía general, salvo aquellos que continuaban guerreando. Por lo tanto, उसी उस पर चलना होगा, nosotros tendremos que seguir ese ejemplo, porque de esta forma seremos los herederos de los favores de Allah Ta'ala अल्लाह ताला के प्यार की नज़र y tendremos el cariño de Allah sobre nosotros, continuaremos también con ese cariño. En esta época vemos también que el Santo Mesías prometido, आजिज़ी के नमूने दिखा ¿qué ejemplos mostró de humildad? जो उस आजिज़ी के क्या मयार कायम किए। ¿Qué rango él estableció? ¿Cómo deberíamos ser? वो मजालिस में हमेशा पछते Él nunca participó en reuniones donde se perdía el tiempo, y solo con el objeto de establecer la paz बाज़ ऐसे मौके en algunas situaciones tuvo que ज़ाहिरन सुक्की का भी ख्याल था, अपनी आजिज़ी दिखाते हुए mostrarse muy humilde उसको भी बर्दाश्त y tuvo que soportar, की वजह से फिर अल्लाह ताला y por eso Allah Ta'ala ने इल्हाम फरमाया de forma le reveló que me han gustado tus caminos de humildad. Por lo tanto, प्यारों को मानने nosotros que creemos en estas gentes santas अल्लाह ताला y que decimos seguir su ejemplo, और लफ्ज़ियात से tendremos que, para librarnos de la ociosidad, tendremos que salir de las reuniones banales पहलू बचाने वाले o reuniones que generan disputas, y entonces की सलामती के वारिस बन सकें। seremos merecedores de los favores y de su paz. Que Allah nos dé la oportunidad a todos nosotros de que podamos ser así. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.